Pasamos ahora al cuarto tema que trata Pablo en primera carta a los Corintios. Como se recuerda a usted, son 10 temas. Ya hablamos de las divisiones que había por los maestros, ya hablamos del incesto que se había dado, hablamos las 2 semanas pasadas de casos que los cristianos llevaban ante la corte humana, y ahora pasamos al cuarto problema, el cual Pablo resuelve a través del Evangelio, y es que la mayoría de corintios practicaban fornicación, adulterio con prostitutas, y ellos pensaban que estaba bien y de hecho tenían una justificación filosófica para ello. Ahora, antes de hacerlo, le ruego que me haga un favor. Anda su Biblia con usted, ¿verdad? Amén. Siempre le recomendamos, hermano, ande una Biblia física. No es lo mismo que andar la electrónica. ¿Ok? El de a la par puede pensar que usted está en el teléfono y no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, traiga su Biblia física. Cuando vea su Biblia física, hágame un favor. Fíjese en estas frases que le voy a mencionar a continuación. ¿Está conmigo? Ok, mire el versículo 12. Cuando dice todas las cosas me son lícitas 2 veces, a eso póngale comillas. ¿Ok? Versículo 12. Cuando lo dice 2 veces Pablo. Versículo 13 también dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos, también póngale comillas. Ya le voy a explicar por qué. Luego en el versículo 18 dice, en la segunda frase, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, a eso póngale comillas. Que le agarró el pastor Mario ahorita, no es que quiera que usted manche su Biblia, sino le va a servir para leer. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está citando literalmente frases que los corintios ocupaban y con base en las cuales ellos justificaban lo que estaban haciendo. Por nuestras traducciones, obviamente en el griego tampoco no existen las comillas, pero se sabe y la mayoría de autores, la mayoría de intérpretes coinciden en que Pablo está aquí citando literalmente frases que los corintios ocupaban y con base en ellas refuta su punto de vista. Amén. ¿Estamos, iglesia? Iniciamos entonces. Mire qué interesante, de nuevo. ¿Qué pasaba acá? Los corintios, la mayoría de corintios, obviamente hombres acá, practicaban la prostitución y prostitución incluso ritual. Ellos se metían y practicaban actos inmorales con mujeres a cambio de dinero y lo justificaban diciendo algunas cosas que se encuentran acá. El propósito de esta enseñanza obviamente es explicar por qué el argumento de ellos estaba erróneo, pero hay cosas que también aplican para todo mundo, porque usted puede decir, bueno, pero yo no ando metido en ningún pecado sexual. Se va a fijar en que el mensaje, si bien habla específicamente de un pecado, es también aplicable a muchas áreas de nuestra vida. Amén. Empezamos con el versículo 12, que de hecho es uno de los pasajes más malinterpretados en la fe cristiana. Este pasaje es ocupado por muchas personas para justificar sus prácticas o prácticas licenciosas. Dicen, mira, pero la Biblia me dice que todo me es lícito, que todo es permitido. Aquí la palabra lícito en el griego es algo que es permitido, algo que procede. Mucha gente en las iglesias dice, mira, estamos en la gracia, ya no hay pecado, todos estamos ya bajo la gracia, entonces me es permitido. Incluso aquellas cosas, claro, hay cosas que son bien abiertamente pecado, pero hay cosas que son grises, no hay problema, me son permitidas. Pablo aquí ocupa y lo repite 2 veces para darle las 2 aplicaciones que nos debe dar la base para lo demás que vamos a ver. Mira la primera frase que ocupa Pablo, dice, todas las cosas me son lícitas. Aquí está siendo sarcástico. Es como que yo lo estuviera citando a usted. No quiero decir que Pablo les estaba remedando, pero sí los estaba citando para decirles están equivocados. Vaya, miren Corintios. Qué interpretación de Mario. Todas las cosas me son lícitas, pero mire qué dice después. Pero no todas son de provecho. Es importante entender algo en la libertad cristiana, amado hermano. Esto que ellos hacían era común en su sociedad. Ellos pensaban que tenían el derecho de hacerlo. Ya vamos a ver por qué, por un tema de creencias, por un tema teológico, pero también porque lo creían con base en su sociedad y con base en lo que la sociedad misma decía que estaba bien o no.
un principio que todo creyente debe tener es que la libertad del creyente no siempre debe estar, y de hecho la mayoría de veces, no va a estar dictaminada por lo que la sociedad dice. Hay cosas que son abiertamente pecado, sea admisible en la sociedad o no. ¿De acuerdo? Solamente porque su empresa, todo mundo anda rotándose de pareja como que fuera rueda de caballito, no quiere decir que sea práctico o sea una práctica válida para un creyente. Solamente porque aquí en El Salvador todo mundo el 24 o el 31 se pone bien hasta atrás, no quiere decir que un cristiano lo deba hacer. Es la última del año, vos, no importa. Toda mi familia lo va a hacer, precisamente. Por ahí empezamos. Pero mire el primer principio que nos dice Pablo acá. Todas las cosas, de nuevo, énfasis de Mario, todo me es lícito según ustedes, pero mire lo que le dice primero Pablo. No todas son de provecho. Amado hermano, la libertad cristiana, en lo que es permitido para un creyente, no solamente es aquello que la sociedad dice o solamente lo que sea pecado o no, sino aquello que es provechoso para el cuerpo. Vamos a hablar de esto más a profundidad cuando lleguemos al capítulo 10 de Primera de Corintios, porque hay temas que son importantes. Por ejemplo, mira, pastores, está malo que alguien se eche su cerveza de vez en cuando, hay problema que me eche una copa, hay problema que me tatúe, que me ponga aritos, que escuche música, que vea cierta serie. Vamos a llegar a eso y no voy a meterme tanto, pero tal vez si le doy un pequeño spoiler, vaya. Mire, la libertad cristiana, bueno, hablemoslo en segunda persona. Amado hermano, tu libertad como creyente, la cual muchas veces nos gusta exigir o nos gusta demandar, y que a mí no me gusta que me obliguen. No sirve de nada si esa libertad no es provechosa para el cuerpo. Si tu libertad la ocupas para tus cosas egoístas, no es provechosa para el cuerpo. Eso incluye, por ejemplo, de nuevo, no quiero tardar mucho acá porque el tema central es otro, pero es importante poner el contexto. ¿Cómo invierte usted el tiempo? ¿Usted ocupa su tiempo con una conciencia del reino de Dios o con una conciencia de autocomplacencia? Para el creyente verdadero, su tiempo lo invierte en cosas que muchas personas no van a entender, porque la mayoría de personas buscan ocupar su tiempo en sus placeres. Una persona que ha entendido el evangelio lo va a buscar ocupar en cosas que son provechosas para el reino. Aprovecho acá para dar gracias a Dios por nuestro hermano Jonathan, que se graduó este fin de semana, después de 4 años de estudios, hermanos. Este hermano, y aquí de verdad no estoy alabándolo a él, sino la gracia de Dios en él, ha invertido 4 años en los cuales le ha tocado viajar por lo menos unas 6, 7 veces por año, ¿verdad, hermano? A Honduras. Tiempo difícil. No cualquiera lo va a hacer. No es por alabarnos, sino que usted debe entender que obviamente no se lo dice a personas que no tomamos decisiones. Pastor Carlos y su servidor estamos ahorita cursando una maestría en divinidades en el seminario. Pastor Marcelo tiene una maestría y está sacando un curso en consejería. ¿Por qué? Porque queremos otro cartón. Hermano, el cartón no me sirve de nada, sino porque nuestra libertad debe ser utilizada en algo que le ayude al reino. La libertad. Tú decidís cómo ocupar las cosas. Tu libertad se ve también expresada en la forma en la cual te conducís en temas de orden primario. Por ejemplo, si vas a vivir de una forma que agrada al Señor o de forma desordenada. Es decir, la Biblia habla claramente que aquel que no trabaja vive desordenadamente, aquel que no crece y es un niño. Tú decidís qué vas a hacer. Al final de cuentas no le debes cuentas a nadie más que a la iglesia y al Señor. Pero tu libertad debe ser utilizada de forma que le ayude y edifique al cuerpo. Tu libertad también debe ser utilizada de una forma que ayude al cuerpo en cuanto a tu conducta, de modo que no sea tropiezo a otros. Tus palabras, tus chistes, tus hábitos, tu vestimenta incluso. Ya se puso religioso el hermano. No, hermano. Usted sabe a qué me refiero. Y tal vez aquí me meto en un tema un poquito más profundo. Sabe, nuestra libertad debe ser ocupada de una forma que sea provechosa para el cuerpo en aquello que usted y yo aceptamos como enseñanza y lo que consideramos como adoración al Señor. Y me explico.
Usted debe tener cuidado en lo que usted escucha. Usted debe tener cuidado en aquellos que usted considera como un maestro de quien usted va a recibir. En otras palabras, usted puede decidir escuchar cualquier predicador que quiera. En YouTube hay miles. Usted puede escuchar predicadores que solamente le hablan lo bonito que usted quiere escuchar, pero sepa que la teología que usted está recibiendo no le sirve de mucho. Y sobre todo, esa teología que usted va a recibir no le va a servir al cuerpo, sino que al contrario, va a ser contraproducente el que usted la reproduzca con otros. El que usted venga y decida escuchar constantemente predicadores que hablen de una teología de prosperidad o un pensamiento positivo, cuando el evangelio no se trata de esto, sino que el evangelio es uno donde tenemos un Dios que soberanamente puede ocupar su sufrimiento para su gloria. Donde la santificación rara vez, por no decir nunca, requiere del placer humano, sino que al contrario, si usted lee toda la Biblia, si usted me dice un personaje que salga en esa Biblia, en la palabra de Dios, utilizado por Dios, que no haya sido quebrado por él, entonces yo me retracto con gusto. ¿Me doy a entender? ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Ya voy a llegar a ese punto más adelante. Porque el problema de los corintios estaba dado por su cultura. Ellos no marcaban ¿cómo se llama? Un corte entre lo que su cultura les decía y lo aceptaban. La cultura cristiana evangélica, amado hermano, es peligrosa hoy en día. Muy peligrosa. Vaya a una librería cristiana y ahí me va a creer. ¿Qué le ponen enfrente a usted? Su mejor vida hoy. Lo digo con muchísimo respeto. Pero si su mejor vida es hoy, entonces ¿para qué quiere ir al cielo? O si análogamente, si su mejor vida es hoy, usted va para el infierno entonces. El evangelio es uno de la gloria del Señor y nunca de la centralidad del hombre. Y esto es lo que afectaba a los corintios. Y mi obligación, hermano, igual es decirte, por ejemplo, qué permitís tú o qué escuchas como alabanza, por ejemplo. Muchas de las personas que eran los referentes de canciones cristianas en mi tiempo, cuando llegaba a la iglesia, hoy son personas que evidentemente han dado señales de ser herejes, de ser apóstatas. Y no puede haber una separación entre las canciones de una persona y su teología. Fíjese en lo que canta. Fíjese en lo que usted permite que sea adoración o lo que usted considera que es adoración. ¿Por qué me metí a esto, hermano? Porque, como le menciono, gran parte del problema de los corintios y por el cual llegaron a este punto en el cual ellos consideraban que tener sexo con prostitutas era algo permisible, era porque ellos no habían filtrado su cultura y no habían filtrado aquello que se había vuelto sincretismo con el evangelio, es decir, unir y pegarle al evangelio cosas de la cultura. Hoy está muy de moda eso. Retiro de sanidad interior, retiro de limpieza interior. Y no quiere decir de que no vengamos nosotros con problemas emocionales. A lo que me refiero es, si usted cree que una psicología barata le va a ayudar con su problema espiritual, ahí hay un problema. Claro, toda persona cuando llega al Evangelio debe enfrentar y saber cómo enfrentar esos problemas, pero a la luz del Evangelio. Hay problemas emocionales que, claro, como consejeros cristianos, debemos poder ayudar a las ovejas a que puedan superarlos con amor y con paciencia, pero nunca dejando de lado el Evangelio. Hermano, tu principal problema no es lo que te hicieron de niño, lo que te hicieron de niña. Tú no sos un producto de lo que te hicieron. Claro, eso va a ser un área en la cual Dios se va a glorificar en tu vida, siendo Él suficiente a pesar de todo lo que te hicieron. Yo no estoy diciendo que no hayamos sufrido lo que estamos acá. Claro, hermano.
El punto es que si usted y yo nos vemos como meros frutos de lo que nos han hecho, entonces la cruz tiene poder cero. Los corintios, básicamente, para ellos el evangelio no tenía validez porque la cultura dictaminaba lo que iban a creer. De hecho, amado hermano, cerrando el punto, y era importante tomarme tiempo acá, Pablo lo que les dice es, ok, ustedes dicen que todo les es permitido. El tema es, ¿lo que hacen ustedes es provechoso, sí o no? Si no es provechoso para el cuerpo, entonces usted puede que esté desperdiciando su vida. Y obviamente aquí creo que no escapa la razón de nadie. El pecado nunca es provechoso. El pecado nunca deja algo bueno. El pecado nunca es beneficioso. Al contrario, Gálatas 5:13, no lo busque, dice, porque ustedes hermanos, 5:13, porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados. Solo que ¿qué? No usen la libertad como pretexto para la carne, sino que sírvanse por amor los unos a los otros. La libertad cristiana nunca es excusa para que usted peque como quiera. La libertad que tiene usted realmente no es libre para hacer lo que le dé la gana, sino que usted es libre para amar genuinamente a sus hermanos y hermanas, ocupando su vida en algo beneficioso para todos. ¿Qué beneficio traía la fornicación con prostitutas a los corintios? Cero, al contrario. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice después, segunda parte del versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué? No me dejaré dominar por ninguna. La libertad cristiana no me lleva a ser dominado por deseos pecaminosos, porque esto es contrario al evangelio. Es un regreso a la esclavitud, es ilógico. Es básicamente como los egipcios, los israelitas en el desierto diciéndole a Moisés, mira, estábamos mejor allá. Está feo aquí afuera, hace un gran calor, Moisés. Ya me cansé del maná, ya me cansé de las codornices. Allá por lo menos comíamos seguro. Y muchos tal vez dicen, qué bruto los israelitas, vea, pero en su vida diaria posiblemente, no tiene que asentir, pero lo sé. Algunos dicen en su corazón, híjole, quisiera no tener que luchar tanto con este pecado como los demás. Quisiera poder vivir desenfrenadamente como mi compañero de a la par. Quisiera no tener que limitarme en mi carácter. Quisiera no tener que vivir con contentamiento. Quisiera no tener que mostrar que realmente me agrada esta vida, que Dios me manda a vivir cuando realmente me cuesta. Y de hecho, eso muchos ocupan como excusa. Hermano, mira, es que me cuesta. Bienvenido al cristianismo, hermano. Bienvenido. Tú no sos el primero ni el último cristiano al que le va a costar la vida cristiana. Es de hecho el sello del cristianismo. Una lucha constante. De hecho, el que no lucha es porque ya fue completamente esclavizado por el pecado. Entonces, todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. Es decir, aquel que lucha por su libertad, es decir, yo tengo derecho a hacer esto, es porque está esclavizado. De hecho, muchos dicen, mira, yo lo hago, pero cuando yo quiera, yo corto. ¿Por qué no lo has hecho? Pues, si es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has buscado ayuda? De hecho, muchos son más esclavos que del pecado, son más esclavos de su arrogancia, que no les permite admitir que no pueden solos. El pecado sexual, amado hermano, más que la gran mayoría de pecados, puede ser particularmente esclavizante. ¿Sabe cuándo? Cuando no se le ve como lo que es, un pecado que Dios aborrece. Los corintios decían es una práctica civilmente aceptada y por eso estaban completamente esclavizados a ella. Y de nuevo, usted puede decir, hey, yo no estoy en esa práctica. Sí, pero pregunta, ¿tu vida es provechosamente ocupada para el Señor? Puede que no sea el pecado en el cual tú estás, pero te acabo de mostrar, hermano, que tu libertad no debe ser ocupada para tus placeres, sino para lo que es provechoso para el cuerpo. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, ¿por qué le dice esto Pablo a los corintios? Acompáñeme ahora a versículo 13. Acuérdense de las comidas ahí, por favor.
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Era una frase de ellos y aquí era un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es cuando yo ocupo una palabra más suave para no decir algo más chocante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no. Tenía un ejemplo, pero no quiero meterme en problemas. Vaya, usted sabe la expresión, ¿verdad? Mira, y te acordás de aquella, o sí, es que mira, aquel vos, tiene tiempo de no verlo, pero me contaron que metió gol con la novia. Usted sabe que metió gol no es que realmente se puso a jugar un partido, ¿verdad? Hizo un par de fintas y tiro al arco y gol. Usted sabe a qué se refiere. Tuvieron relaciones sexuales y dejó embarazada a la muchacha. Aquí lo que dice, lo que están ocupando los corintios, es decir, hey, el cuerpo, perdón, el estómago son, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Lo que estaba diciendo aquí básicamente ellos y lo que creían es, mira, mi cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Al final todo se va a destruir, pues hay que disfrutarlo ahorita y porque había una creencia equivocada en ellos que venía también por su teología. Los corintios, obviamente por venir de una filosofía griega, ellos eran no víctimas, pero sí tenían una influencia, de nuevo, el sincretismo, influenciados por el dualismo griego. Para los griegos, usted y yo, o los seres humanos, tenemos dos partes. La parte espiritual, que es la buena, donde está todo lo noble, lo que aspira a algo arriba, y la parte física, que es donde está todo lo malo. Entonces, si el cuerpo lo hace, no hay problema. No hay una contaminación real. Solamente es el envase el que anda haciendo esas cochinadas. Básicamente eso pensaban ellos. Aquí entonces viene Pablo y les dice, ustedes dicen eso, pero miren, el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Pablo les dice, miren, lo que ustedes dicen está equivocado, el cuerpo no es para eso. El cuerpo humano, de hecho, funciona de forma adecuada cuando se usa en relación correcta para el Señor, es decir, como Dios ha determinado que se use. Es cuando el cuerpo alcanza su propósito real. Yo con este cuerpo puedo, por ejemplo, amado hermano, caminar e ir a un lugar donde puedo ayudarle a alguien. Con este cuerpo yo puedo abrazar a mi esposa, puedo abrazar a mi hijo, puedo hacer algo bueno en mi casa y con este mismo cuerpo puedo venir y pegarle un puñetazo a alguien. El mismo cuerpo. Hay una historia chistosa con eso, pero no es el momento ahorita. Marcelo me iba a hacer caer en pecado ahorita. Bueno, solo se lo cuento rápido. En una conferencia, yo iba subiendo las gradas y veo de reojo y veo una persona de estatura más o menos y sin pelo. Pensé que era mi hermano Marcelo, entonces vine y le pegué un puñetazo suave en el estómago, pero suave. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando veo hacia arriba y no era Marcelo? Era el alter ego de Marcelo de otra iglesia, el del otro multiverso de Marcelo. Entonces, casi me desmayo de la pena, hermano. Así que quedé con la lección de no hacer eso. ¿Sabe? Este mismo cuerpo, amado hermano, tiene un propósito. Básicamente lo que dice aquí Pablo es, el cuerpo fue creado para algo más sublime que las relaciones sexuales y morales. Ustedes han reducido su cuerpo a un simple envase para un disfrute desenfrenado y ustedes creen que está bien. Es reducir el propósito glorioso a pasiones terrenales. El Señor ha creado nuestros cuerpos para sí, porque Dios de hecho nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos nuestro cuerpo. Los corintios y de hecho muchos cristianos hoy en día piensan que como el cuerpo se va a corromper y se va a deshacer y se lo van a comer los gusanos o lo van a quemar, no importa, de todos modos algún día vamos a estar en el cielo. Mira, hermano, usted pasa por alto un tema bien interesante. Dios, nuestro cuerpo, no lo va a dejar olvidado. De hecho, Jesucristo fue resucitado no solamente de forma espiritual, etérea, él fue resucitado corpóreamente. Él tuvo un cuerpo y de hecho parte de la encarnación y del misterio de Cristo es que él tomó un cuerpo y lo tomó de forma eterna. Él va a tener un cuerpo por la eternidad. El cuerpo no es algo simbólico o algo únicamente pasajero. De hecho, la Biblia dice que Dios nos va a resucitar
No solamente nuestra alma y espíritu o espíritu, sino que también nuestro cuerpo. Mire Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, es decir, un cuerpo semejante al de Cristo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Los corintios habían dejado de lado un tema principal de la verdad cristiana, que íbamos a ser resucitados, alma y cuerpo, por el hecho de que simplemente no habían filtrado su cultura, o ellos no habían tomado la decisión de ir más allá de su cultura. Y aquí lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Posiblemente acá muchos son personas que no, tal vez ya están por encima de la cultura salvadoreña, y aquí lo digo de verdad con la palabra literal del vulgo, es decir, lo que todo el mundo hace, pero pocos han ido más arriba o no están en el lugar correcto en comparación a la cultura cristiana evangélica, que es la que tanto daño también hace. Donde nos dicen, mira, no importa lo que vos escuches, no importa lo que vos hagas, con solo que te vayas a sentar, no importa. La falta de filtro es lo que llevó a los corintios a esta situación, en la cual de nuevo ellos pensaban, no importa, de todos modos el cuerpo se va a destruir, me lo voy a gastar, démosle. Mire qué poderoso lo que dice el versículo 14 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Como Cristo fue resucitado, de igual forma nosotros vamos a ser resucitados, tanto nuestra parte inmaterial como nuestro cuerpo. En pocas palabras, Mario, ¿por qué te has puesto tan teológico ahorita? Muy sencillo. Un cuerpo que está destinado para la eternidad, un cuerpo que está destinado para una resurrección gloriosa con Cristo, no puede ser degradado con prácticas inmorales en esta tierra. ¿Sabe por qué? Bueno, mire lo que le dice acá el versículo 15. Ahora viene Pablo de nuevo con su estilo bien nice y les dice a los arrogantes de los corintios que creían que sabían todo, les hace una pregunta. ¿No saben acaso? Fíjense lo que está ahí, por favor, leamos juntos si quiere usted con la mirada. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Los cuerpos de los creyentes, como todo su ser, porque los creyentes, los corintios pensaban, lo hago con el cuerpo, lo hago con el envase, no afecta mi interior, no afecta quien yo soy. Y Pablo les dice, hey, no se me hagan. Todo su ser está íntimamente unido a Cristo. El Señor Jesús es su dueño. Hermano, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu tiene un dueño que se llama Jesucristo. Terrenalmente, mi esposa, sí, pero por encima de ella está Cristo. El Señor de su cuerpo físico es el Señor Jesucristo, pero también de sus mentes, corazones, emociones, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dice aquí Pablo es que sobre la base de lo anterior, es que no puedo venir yo y tomar lo que está unido a Cristo como si fuera Cristo mismo y unirlo a alguien de forma inmoral y en este caso una prostituta. No es posible pensar que podemos tener ese tipo de acciones sin que tengan ningún efecto en mi vida interior. Claro, esto no se limita únicamente a una relación con una prostituta, sino que se aplica a toda práctica de inmoralidad sexual. Porque las relaciones sexuales, bíblicamente hablando, aquí lo dice, los haré miembros de, porque miren lo que, obviamente, aclaro, y antes que se me olvide, esto excluye obviamente el tema del matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, la Biblia dice que dos se van a hacer uno, pero ahí se hacen uno, dos personas que ya son uno con el Señor. Ahí son dos personas que se unen legítimamente bajo la bendición del Señor y se hacen uno
¿Por qué? Porque ya son unos con el Señor. Hay una gran diferencia. De hecho, de ahí viene también el problema cuando algunos deciden casarse con personas que no son creyentes. Es un tema de sectarismo. No, hermano. Realmente vas a unir tu vida si entendés el significado del matrimonio y de unirte como uno solo con una persona que está muerta espiritualmente. Aquí a los solteros, y esa es una frase que yo no me canso de repetir, el matrimonio es suficientemente difícil como para casarse con la persona equivocada. Ya de por sí es difícil con la persona correcta. Yo tengo la convicción 100% que Cristina es mi ayuda idónea. No hay nadie mejor para mí en esa tierra que ella. Pero aún así es difícil. Ahora imagínense si yo me hubiera casado con una persona que no conoce al Señor, una persona que no tiene la Biblia como su autoridad, una persona que no le importa el Señor. Complicado, ¿no cree? Entonces, excluimos al matrimonio de acá. ¿Por qué es difícil esto? Porque aquí nos repite el Señor en el versículo 16 que las relaciones sexuales, incluso lo vemos en Génesis 2, cuando una persona se une en relaciones sexuales con otra, se hace uno con ella. Hay una profundización de esa unión, sea de forma positiva o sea de forma negativa. Hay un daño a su alma, hay un daño a su espíritu. Cuando usted y yo nos involucramos de forma ilegítima con alguien más. Básicamente, hermano, usted ve, cuando ve Efesios 5, ve una relación profunda, la de Cristo y la iglesia. Esa profundidad de unión es la que Pablo les dice, ustedes quieren tener esa misma unión uniendo al Cristo que vive en ustedes con una prostituta. ¿Tiene razón eso? ¿Tiene sentido eso? De ninguna manera. Para el Señor la inmoralidad sexual, como le decía la semana pasada, no es grave solamente por el tema del hecho y la lascivia misma, sino porque se atenta contra la misma identidad de Cristo en nosotros. Cristo no sufre, su deidad obviamente no sufre, él sigue siendo Dios, pero los que sufren consecuencias catastróficas somos nosotros. Una mente con un concepto atrofiado de las relaciones sexuales, daño en nuestra capacidad de tener intimidad y no solamente a nivel físico, sino que una intimidad real. La persona que anda en inmoralidad sexual no tiene o tiene casi una completa incapacidad de intimar con otra persona porque es su pecado el que nubla su mente. Y los corintios estaban haciendo precisamente esto. Sobre esta base debemos entender que el concepto mundano de sexo casual no existe. O como le dicen los gringos, vean, un one night stand, una aventura de una noche. Eso no existe. Las consecuencias son duraderas. Es difícil la restauración del pecado sexual y más si ha estado arraigado por muchos años, porque requiere una admisión constante de una dependencia a Dios y sobre todo una admisión constante de una corrupción en nuestras mentes y una falta de identificar la imagen de Dios en nosotros y de reconocer a Dios por quien Él es, que Él es bueno, Él es santo, es misericordioso. Las personas que están en pecado sexual, o una de dos, o ni siquiera vuelven a ver a Dios porque consideran que no tienen perdón, o ni siquiera lo vuelven a ver porque piensan que no necesitan perdón. Porque como los corintios pensaban que era algo admisible, permisible, no hay problema, está bien hacer esto. Y aquí les dice Pablo, de ninguna manera. ¿Está conmigo, iglesia? Versículo 17. Ya vamos avanzando un poco acá. Porque dice la Biblia que el que se une al Señor es que un espíritu con Él. Amado hermano, tú tienes que recordar quién tú sos. Si tú has creído en Cristo, la Biblia dice que tú eres un espíritu con Él. Tú le perteneces a Él. Tu identidad está en el Señor. Tú ya no sos esclavo de la perversión de tu carne. Ya no estás condenado de una forma inequívoca a todo el tiempo hacer lo mismo. Hay realmente una identificación nueva del Señor contigo.
Mira lo que dice la Biblia acá en Juan 14, se lo leo del 18 al 23, hablando del Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él habría de venir a nosotros ¿cómo? ¿En la figura de quién? El Espíritu Santo. Un poco más de tiempo, el mundo no me vendrá más, no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Mira, hermano, ve este pasaje, lo he leído usted un montón de veces, pero analice por un momento la profundidad de ellos. Aquí le está diciendo que Dios, el Señor Jesucristo, habría de vivir y habitar en usted y en mí. Ya lo va a profundizar un poquito más adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Me salto el 22. Bueno, leámoslo. Judas, no el Iscariote, o sea, el otro Judas, le dijo, hay dos Judas, lea la Biblia, hermano. Jesús, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El sello perfecto del amor de Dios y la real expresión del amor de Dios perfeccionado en la iglesia es que ahora el lugar de habitación de Dios ya no es el templo, sino que ahora es su iglesia. Y esa iglesia y ese templo es aquel a quienes los corintios estaban exponiendo a la inmundicia, a la inmoralidad. Mira el versículo 18. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Recuerda aquí las comillas, ¿verdad? Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo que acabamos de leer. El argumento de Pablo es porque usted es templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios y ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque ahora el dueño es alguien más. Ya no es usted, ahora tiene usted un dueño. Porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mire, versículo 18, la primera parte, huyan. Hermano, eso lo hemos hablado y lo hablaba el pastor Marcelo hace unas semanas. El pecado sexual es uno con el cual usted no quiere coquetear. La Biblia lo manda a usted y a mí a huir. En el sentido no solamente de, voy a mantener una sana distancia, sino huya porque se trata de su vida. ¿Qué significa huir? Hermano, si usted le tiene miedo a las arañas, por ejemplo, usted no va a entrar en un lugar donde hay arañas, ¿o sí? Si un lugar me han afamado que hay cucas de monte a cierta hora de la noche, yo no me voy a acercar ahí, hermano. Si usted sabe que hay cosas que le representan un peligro, usted ni siquiera se va a acercar ahí. Usted va a ser, como decían los abuelitos, buzo. Si implica cortar relaciones, cerrar redes sociales, borrar personas, es preferible entrar cuto al reino de los cielos que no entrar. Huya, huya. Si usted sabe que es más susceptible en ciertos momentos con ciertas personas, huya, corte relaciones y sobre todo establezca un sistema de apoyo para usted. Usted no puede solo. Y eso aplica para todo pecado, pero sobre todo para el pecado sexual. La inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo, contrario a lo que decían los corintios. Los corintios decían que el pecado ocurría fuera del cuerpo. Es decir, lo hace el envase, lo hace la parte externa, nada me contamina, pero Pablo les dice, lo que ustedes están haciendo atenta contra el interior de tu ser. El pecado sexual es grave en la Biblia particularmente porque evidencia falencias en nuestra identificación con Cristo, es decir,
Aquel que se suelta a un pecado desenfrenado sexualmente hablando, es porque no ha entendido su identidad en el Señor y que ha sido hecho uno con Cristo. Si yo soy uno con Cristo, Cristo habita en mí y yo no voy a estar practicando esas cosas. Claro, hermano, aquí no te lo dice una persona que dice, es lo más fácil del mundo. No, es una lucha diaria, todos los días. Hace poco, alguien de la familia me decía, mira, yo te reconozco algo, ajá, es que vos no sos mirón, me dice. ¿Cómo así? Le digo yo. No, pues sí, que vos no te les quedas viendo a las mujeres. Y en mi mente es como, esa es la expectativa. Pero culturalmente está bien entonces que pasa una mujer y, aparentemente. En nuestra cultura aparentemente está bien. O se espera, es aceptable. El cristiano pone límites y los pone mientras más afuera, mejor. Hermano, si eso implica que tu esposa tenga completo acceso y control de tu teléfono celular, qué bueno. Hermana, sepa que yo, si usted me escribe después de cierta hora, no es que yo piense, piense mal de alguien. Por respeto a mi esposa, yo no contesto después de cierta hora. Si sé que algún programa tiene algún contenido inadecuado, o le digo a mi esposa que lo quite, o me avisa cuando ya pasó cualquier cosa y ya puedo ver entonces. Sé que suena ridículo, hermano, pero la lucha es suficientemente difícil como para no hacer nada. Y el problema sobre todo es que los corintios no se daban cuenta del problema tan grave que había y que ellos no habían establecido un límite con su cultura. Por eso le digo, la cultura cristiana evangélica es peligrosa. Es normal en muchas iglesias hablar de, no, me mira, que aquel, el pastor tenía ahí por ahí, le encubrieron tanto y no sé qué, y había no sé qué, y los líderes casi que se rotaban ahí, vea, parejas, y todo lo barrían debajo de la alfombra. Versículo 19 de nuevo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Es decir, hermano, aquí vamos cerrando, por favor. El cuerpo de cada creyente en la Biblia es visto como el lugar de habitación de Dios. Esto usted y yo lo damos ya por sentado porque lo hemos leído por años, pero entienda que si usted ve la revelación progresiva en la Escritura, el lugar de habitación de Dios pasó de diferentes lugares, desde el Edén, el arca, el templo y finalmente la iglesia, porque es la expresión completa del misterio de Dios. De hecho, nadie se esperaba esto. Por eso dice Colosenses, el misterio de Dios que estaba oculto desde antes de los siglos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, que Él había de habitar en nosotros. Nadie se lo imaginaba. Fue una sorpresa, de hecho, que ahora Cristo, su lugar de habitación no iban a ser templos, no iban a ser arcas lujosas, sino que había de ser el corazón de cada creyente. Eso implica, tiene que implicar algo. Debe implicar algo para tu vida y para la mía. Debe implicar que nos debemos comportar de una forma distinta. Debe implicar que tú y yo vivimos con la conciencia en todo momento de que la presencia del Señor habita en mí por medio del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios. No te lo digo de una forma de confesión positiva. Cristiano, la iglesia eres tú. O sea, sí, somos en la iglesia, en efecto. Pero eso, más allá de algo que yo soy la iglesia, aquí viene el reino de Dios, aquí he entrado a esta casa. Más que eso es, qué responsabilidad. La figura del templo como la habitación de Dios es un tema sublime en toda la escritura. Y ahora los creyentes y sus cuerpos son el tabernáculo del nuevo pacto de la presencia de Dios en Cristo.
Cuando yo veo eso y cuando leo cada vez esto en la escritura, a mí se me ponen chinitos los pelos de los brazos, hermano, porque es algo increíblemente glorioso. Pero ya en la práctica, quiere decir que en tu oficina, cuando el chambre se pone bueno, cuando empiezan a hablar de una a otra persona, cuando te enojas con alguien en el tráfico, aquí me pongo yo el primer pecador. Cuando en la familia no todo marcha bien, recordamos en ese momento que la presencia de Dios habita en nosotros por medio de Cristo. Recordar, o cómo estamos, vaya, ocupamos lenguaje bíblico. ¿Qué estamos haciendo con el templo? ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 3? ¿Qué va a hacer Dios con los destructores del templo? Los va a destruir también. Lo que te quiero decir aquí, familia, es que esto no es algo que debemos tomar a la ligera. Es algo serio. El cómo vives tu vida, cómo ocupas tu libertad cristiana y sobre todo aquí específicamente en la parte sexual, no es algo que Dios toma a la ligera. De hecho, el lenguaje que ocupa en el versículo 19 es poderosísimo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de quién? De Dios. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Quiénes creen que no se pertenecen a sí mismos? Ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguir viviendo de una forma tan centrada en ti mismo? O sea, si tu vida realmente ha sido comprada, quiere decir que ya no te perteneces a ti mismo. Entonces, ¿por qué tus intereses, prácticas y prioridades siguen siendo tan egocéntricas? Una de dos, o no hemos entendido todavía, o tenemos una necesidad urgente de arrepentimiento. Y somos ahorita objetos perfectos de una disciplina de parte del Señor en amor. Hermano, no te lo digo como amenaza, te lo digo de verdad. De repente, como, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Eh? ¿Por qué a mí? Como el coyote, ¿verdad? ¿Se ha fijado en el coyote? Cuando no le funciona el cohete. ¿Por qué a mí? En la vida cristiana, esas son las cosas que al Señor le importan. Cuando te preguntes por qué a mí, bueno, y mis intereses y prioridades, ¿cómo están? ¿Cómo estoy invirtiendo el tiempo de aquel que es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo estoy ocupando mi eh, libertad cristiana, aquella que yo de verdad me intereso muchísimo en sostener, que nadie me puede obligar a hacer nada, nadie me puede prohibir nada, porque hemos sido comprados? Versículo 20. Ya vamos terminando. Porque han sido comprados por un precio. La imagen que pone aquí el apóstol Pablo, amado hermano, es la cruz. Hemos sido comprados por un precio, es porque la libertad de la esclavitud del pecado y la razón principal por la cual el creyente no puede unirse inmoralmente a una prostituta o a cualquier otra persona de una forma inmoral, es porque con base en la cruz ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y no tenemos derecho de decidir conforme nos place, sino que nuestras decisiones deben ser siempre orientadas conforme a aquel que es nuestro nuevo dueño, que es Dios a través de su Espíritu Santo. Finalmente, entonces, dice acá Pablo, ya vamos terminando por el tiempo. Dice, por tanto, aquí concluye todo, y lo ruego por favor, vea sus Biblias. ¿Qué dice entonces acá, amada familia? Por tanto, ¿qué? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hay un pasaje que representa y ejemplifica muchísimo esto, y solamente lo explico y concluimos. Lo ruego por favor me acompañes, lo ocupamos muchas veces. Romanos 12, versículo 1. Solo regrese un libro literalmente.
¿Lo tenemos, amén? ¿Qué dice Romanos 12:1? Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, me detengo ahí. Corintios nos dice, por tanto, glorifiquen a Dios. Amado hermano, mira, a veces mucha gente nos pregunta, mira, ¿y por qué en la iglesia no aplauden, no levanten las manos? Aquí nadie se le ha prohibido, hermano. Lo que sí motivamos a que cada uno evalúe es si cuando tú levantas las manos, lo haces realmente con una conciencia verdadera de adoración o es simplemente una autogratificación emocional. Porque la adoración, claro, no quiero decir que no sea adoración lo que hacemos acá, de hecho, es un servicio de adoración. Pero lo que te quiero decir es que la adoración va mucho más allá de eso. La adoración es tu vida. La respuesta lógica ante un Dios tan grande es la adoración. ¿Qué vas a hacer entonces? Si hay un Dios tan grande, hace poco, ayer estábamos escuchando alabanzas con unos hermanos en la casa y yo estaba meditando esta canción de cuán grande es Él. Yo creo que cuando estemos en el cielo va a ser nuestra canción por excelencia. O sea, qué grande es Él de verdad. Cuando estemos en el cielo, creo que lo primero que vamos a hacer es responder en adoración y admiración de lo grande que Él es. Va a ser, creo yo, también un poco de vergüenza darnos cuenta que a la luz de lo grande que Él es, cuán poco le adoramos realmente, cuán poco reaccionamos y respondimos en adoración real. Y aquí por eso quiero meterme a este punto. ¿Qué es adoración, hermano? Adoración no solamente que vengas a sentarte o que solo cantes, es una muerte constante al yo. Es una muerte constante. Es un desprecio al gobierno egoísta del yo y una rendición real de todo tu ser al gobierno de Jesucristo, quien es tu nuevo dueño. Ahora sí, leamos Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, por el amor del Señor, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. ¿Qué quiere decir acá? No ocupes tu cuerpo para lo que te dé la gana, ocupalo para, aunque no lo quieras hacer y aunque te estén obligando, presentarlo al servicio del Señor. Estoy cansado, pero le voy a servir a mis hermanos. Estoy recansadísimo, pero voy a invertir tiempo con la gente. Estoy requete reventado por tantas cosas, pero no voy a dejar pasar ese momento con el Señor. No nos vayamos a algo tan exótico, por Dios. Lo puntual, lo práctico. No nos vayamos a salvar el mundo o a abrir pozos de agua en África. O sea, gloria a Dios si lo vas a hacer, hermano. Qué bueno. Pero el Señor te ha puesto a la par personas posiblemente cuyas necesidades ignorás porque no te has tomado el tiempo de conocerlas y de dejarte conocer. Eso es adoración, morir al egoísmo. Las demás cosas también lo son. No quiero decir que no, por favor, no me tache de aquí insolente. Pero lo que te quiero decir, amado hermano, es, a la luz de lo que dice acá Corintios, claro, adoración es que yo me niego a mí mismo del pecado y la inmoralidad sexual y voy yo a limitarme, aunque yo piensa que tengo derecho, yo tengo derecho a tener Instagram, a tener TikTok, pero si yo veo, mire, esa aplicación una vez la bajé solamente para ver un video porque no pensé que no se podía ver. Hermano, literalmente 5 minutos y la borré. Porque el contenido de ese asunto, en todo lo que forma el algoritmo, hermano, pues, ya la mente corrió. Yo puedo pensar que tengo derecho, pero si mi Señor me dice que eso no le agrada, entonces tengo que limitarme. Si tu Señor te dice que tú tienes que morir a ti mismo por amor a los demás, hacerlo. Eso es adoración. Aquí presentar tus miembros como sacrificio significa literalmente, no quiero mover este cuerpo, no quiero mover mis brazos, mis piernas a hacer aquello porque estoy cansado o no quiero hacer esto porque no me gusta, pero porque el Señor le agrada y eso me manda a hacer, lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros podemos juzgar a los que practican otra religión o muchos venimos de ahí. Mira, eso le ponen la candelita o y se van de rodillas no sé cuánto, no sé qué. Igual es el que piensa que por servir acá todas las semanas, piensa que su corazón egoísta va a ser pasado por alto. La misma religiosidad, hermano. Dios te manda acá a que tus actos, que tú veas
tu cuerpo, así como en el pecado sexual, no te pertenece a ti, entonces es presentado en sacrificio, de modo que no me pertenezco a mí mismo, sino que mi cuerpo lo entrego como ofrenda, de modo que le pertenece a Él y no a nadie más. También se ve en todas las demás áreas de tu vida. ¿Y cómo se logra esto? La práctica, hermano, tú puedes tal vez fingir o forzar a tu cuerpo un par de veces, pero la práctica y la experiencia dice que tú no vas a actuar de forma congruente muchas veces o incongruente a lo que tú crees realmente. Lo que creemos debe cambiar. Así como los corintios pensaban que era excusable su práctica inmoral, sexual, muchos acá tienen pensamientos pecaminosos acerca de la iglesia, acerca de sus hermanos, acerca de su vida misma, que saben que están mal, pero dicen, "Ne, no quiero, me cuesta, no me gusta". Hermano, de nuevo, bienvenido al cristianismo. Si es que realmente eres hijo de Dios. ¿Cómo se empieza esto acá? Ya de verdad hoy sí termino. No se adapten a este mundo, no sean como los corintios que eran iguales a este mundo, que no eran iguales. Miren, hermanos, la iglesia, si es el lugar de habitación del Señor por medio de cada uno, y como hablamos la semana pasada del reino de Dios que está acá, aquí es donde gobierna Cristo, aquí se debe ver algo distinto. ¿De qué sirve entonces si aquí vemos lo mismo que vemos afuera? Por Dios. ¿Cómo empieza esto entonces? No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante qué? La renovación de su mente, es decir, un cambio, un arrepentimiento genuino. Hermano, no solamente se trata de reemplazar pensamientos, sino de un arrepentimiento genuino, de ver aquellas cosas que te limitan de adorar al Señor, de que te limitan de vivir tu vida y tu libertad cristiana de una forma que adore al Señor. No solamente se trata de voy a cambiar mis pensamientos, no, arrepiéntete. Señor, te pido perdón porque he sido egoísta. Te pido perdón porque he sido un autocomplaciente de primera. Te pido perdón porque he consentido tener relaciones no sanas. He consentido que mi resentimiento y mi enojo me gobiernen. He consentido que mi duda y sospecha me limiten a los hermanos. Te pido perdón. Ayúdame a ver el pecado igual de cochino como lo ves tú. Y claro, aquí en el contexto del pecado sexual de igual forma. Hermanos, hay gracia en el Señor, amén. Hay gracia para aquel que se arrepiente. Para el arrogante, dice la Biblia que Dios le hace frente. Mi oración es que ahora le podamos pedir al Señor que con la imagen de la cruz en vista podamos entender que, claro, hay cosas que nos van a costar, pero tenemos el ejemplo perfecto de alguien que por el gozo puesto delante de él, que dice la Biblia, sufrió la cruz. Corramos la carrera que tenemos por delante, hermanos, sabiendo que hay un gozo mayor, sabiendo que este mundo nos va a tocar limitarnos, nos va a tocar sufrir muchas veces negándonos a nosotros mismos, adorando aún en los momentos cuando nos cuesta. De hecho, es cuando nos cuesta que hay una adoración más genuina. Pero le puedo garantizar, hermano, que es como somos templo y morada del Espíritu Santo, hay una promesa de un gozo inefable para aquel que no vive para sí, sino para aquel que lo compró y que es su dueño nuevo. Amén. Vamos a orar.